Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. La gracia de Dios nos está acompañando como siempre y es para todos aquellos que la quieran recibir. Así que estamos dispuestos para aprender, comprender las cosas que Él tiene para nosotros. Gracias por esa sintonía y gracias por asistir a los puntos de predicación que tenemos cada vez más en el departamento de Antioquia y aún en Colombia. Y tal vez en algún momento en otros países donde ya tenemos representación con compañeros, amigos, familia amiga. Así que bienvenidos a este espacio. Y hoy queremos estudiar algo muy interesante, muy importante para todos aquellos que están comenzando en su vida cristiana. Pero también vale la pena recordar, nosotros los que tenemos años en el Evangelio, y de alguna forma ser precisos para poder practicar como creyentes y a la vez enseñar a aquellos que están comenzando a caminar. Vamos a hablar hoy acerca de la oración y la actitud. Bienvenidos porque Dios está con nosotros. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículos 5 al 8. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que como siempre con suma urgencia la necesitamos. Te damos gracias, oh Dios, porque ya nos has rescatado, nos has salvado y nos has permitido tener una forma de comunicación por Jesucristo. Por eso oramos en el nombre de Jesús y por eso tenemos la certeza de que tú escuchas nuestras oraciones. Gracias, oh Dios, porque podemos empezar a comprender, y es aquí donde intercedemos por los pueblos de otras culturas que también tienen otras creencias. ¿Cuál es la diferencia con la oración del cristiano? Oramos por ellos porque aprenden mantras, repeticiones y unos actos que se van volviendo cotidianos, repetitivos y monótonos, pero que por su uso y abuso se convierten en monotonías. Señor, necesitamos hacer oración consciente. Así que ayúdanos a la vez que oramos e intercedemos por aquellos que no entienden una forma clara de orar, tanto allá en países lejanos, pueblos no alcanzados, como en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. La oración es una expresión que tenemos de una u otra manera todas las culturas. Yo diría hasta aquellos que dicen no creer en Dios, porque de alguna forma empiezan a repetir en sus pensamientos, a hacer invocaciones a aquellos hombres y mujeres que escribieron en el pasado, donde aparecen sus filosofías. La oración es como una especie de frases y de comunicación que deben ser hechos a alguien o algún pensamiento, alguna idea. Eso es más o menos lo que suele suceder con el ser humano. Hay una necesidad interna de comunicarse con alguien, pero con alguien que sea superior, que sea superdotado, que esté por fuera de las vulnerabilidades humanas. Esto lo hacen entonces todas las culturas. Pero cuando hablamos del cristianismo y lo que propone la Biblia, estamos hablando de algo realmente increíble. Porque Dios nos da la certeza que Él es real, comenzando por la transformación que opera en nosotros. Una de las maneras en que soy interpelado muchas veces es: Pastor, ¿usted cómo me asegura que no hay otras formas de llegar a Dios o otros dioses que sean poderosos? ¿Por qué tiene que ser solo el cristianismo? Yo le digo, pues, vamos a mirar lo empírico, o sea, lo comprobable. ¿Quién puede transformar el corazón del hombre? He conocido a través de mi vida personas con muchos problemas de comportamientos que son adictivos, violentos, agresivos, una forma de vida, el robo, la drogadicción, la ira,
la manipulación con mucho dinero, ser déspotas, bueno, en fin, personas que en su carácter y en su forma de ser por años, nada nunca jamás los pudo cambiar. Se disfrazan detrás del dinero, del intelectualismo o detrás de esa fuerza que creen tener cuando, estando en el mundo bajo, como llaman algunos, utilizan la violencia. Pero hay vulnerabilidad, hay miedo, hay temor en el fondo del corazón. Todos ellos que han sido transformados tienen en común cosas como estas. La más importante, reconocieron a Jesucristo y Jesucristo transformó sus vidas. Creo en los psicólogos, por supuesto, la psicología es una práctica increíble, muy buena. Es más, Dios nos ha generado la inquietud de analizar el comportamiento humano. Sin embargo, tiene unos límites, porque los mismos psicólogos tienen limitaciones para poder hablar acerca de los problemas del hombre. Inclusive nosotros los pastores tenemos limitaciones como seres humanos. Pero ¿por qué generamos cambios y transformaciones? Realmente no somos nosotros. Mientras nos mantengamos en la palabra de Dios, en un Dios superior, es Él, no nosotros, entonces sí hay transformación. Y en todo esto, un elemento importantísimo que ayuda es la oración. Pero la oración requiere de una correcta actitud. Entonces miremos sencillamente, y espero que si tú estás comenzando la vida cristiana, recuerdes esta enseñanza. Si ya eres creyente, apréndelo y podemos enseñarlo a otros que están creciendo en la fe. Cuando ores, ¿cuándo oramos? A veces oramos poco o a veces oramos solamente porque tengo un problema. Cuando oramos solamente porque tenemos un problema, está bien, es correcto, Dios nos escucha, Dios puede resolver, pero también refleja una actitud de nuestro corazón, tengo un interés en Dios porque me soluciona los problemas. Si lo hacemos solamente de esa manera, nunca vamos a consultar a Dios en oración cuando yo requiero un consejo. Cuando yo le quiero decir, Dios mío, ayúdame a pensar bien, porque no sé qué hacer. Esto aparentemente es bueno, pero quiero tu instrucción. Cuando estamos afanados por una petición, automáticamente decimos, Señor, soluciona esto de esta y esta manera. Y además estamos viendo a Dios como un Dios bombero. Cuando yo le consulto, le estoy viendo como un Dios sabio. Cuando yo le adoro, cuando yo le digo, te alabo, te reconozco como Señor y Rey de mi vida, ya le estoy viendo como un rey, como el soberano. Entonces, por eso la actitud es tan importante. Ahora, inmediatamente el texto, que precisamente fue Jesús el que enseñó, empieza a utilizar los referentes de oración. Y les dice, no oren como los hipócritas. La oración se ha convertido en un acto, inclusive muy personal, donde cuando lo hacemos al Dios que sea y como sea, nos sentimos altamente espirituales. Y otra cosa, esa espiritualidad la queremos mostrar a los demás diciéndole, mira, somos muy espirituales. El referente que puso Jesús allí para no copiar es precisamente la gran cantidad y la mayoría de religiones, inclusive aún en el cristianismo, muchos oran con esta actitud. Y Jesús dice, así no es. Luego, de manera magistral, empieza a mirar otro aspecto. Cuando habla de los referentes, está diciendo, mira, para que los demás lo vean, ¿cierto? Entonces hay una actitud de prepotencia, de orgullo religioso, todas estas cosas. Pero automáticamente sigue la línea hablando, bueno, para que te vean. Y te paras en las esquinas y empiezas a hacer gestos religiosos que hacen notar que tú eres una persona de mucha oración. Entonces, la gran pregunta que surge aquí es, ¿la oración debe ser pública o debe ser privada? Leamos la segunda carta a Timoteo 3:5 que dice, actuarán como religiosos pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. En otra versión de la Biblia dice, cuídate de aquellos que tienen apariencia de piedad. Normalmente, como dice el dicho, el que peca y reza empata. ¿Por qué? Porque el rezo nos da una sensación de piedad y de justificación. El rezo no justifica, ni nos muestra realmente buenos. Para ser buenos tenemos que volvernos buenos. Para justificarnos necesitamos a Jesucristo, no la oración. Pero la oración la usamos es para comunicarnos con aquel que nos salvó, con nuestro Padre, que ahora es precisamente eso, nuestro Padre, por causa de la obra de Jesucristo. Entonces,
La oración puede ser pública, pero cuando es pública no lo debemos hacer para anotarnos ante los demás. Cuando asistimos a nuestras iglesias o cuando asistimos a un grupo pequeño donde nos reunimos 5, 6, 7 personas, 2 personas para orar, aunque haya varios y sea un acto público, todos estamos en la misma tónica. Entonces, si todos vamos a orar, nadie va a sobresalir chicaneando, yo oro más o oro mucho porque todos estamos orando, entonces no podemos sobresalir. Aquí realmente a lo que se refiere es a que nosotros debemos de tener una comunicación personal con Dios, inclusive cuando estamos orando en público. Pues, mi oración, aunque la idea de orar por X o Y cosa que nos ponemos de acuerdo, mi forma de manifestar cuando estoy orando con otros acerca del mismo tema también tiene sus rasgos personales. Dios enfatiza mucho esa devoción de parte de cada uno de nosotros hacia Él y que no se convierta simplemente en la masa diciendo lo mismo como un mantra y donde todos sin pensar repetimos y repetimos. Ahora, paremos aquí un momentico porque Jesús está enseñando una cosa muy interesante y es una proporcionalidad. Resulta que cada oración tiene una respuesta y esa respuesta se ve como una recompensa. Pero cuando oramos con una actitud equivocada, nuestra recompensa será limitadísima. ¿Cómo lo dice? Si tú oras para que te vean, cuando ya te vean orando, esa será tu recompensa. En otras palabras, si yo le pido a Dios delante de todos con un acto de orgullo piadoso, diciendo, Señor, mira las necesidades del mundo, mira mi problema, y pido lo que sea, pues Dios me está diciendo, pues como querías era que te vieran, pues ya te vieron. Lo que pediste, no oigo, no escucho. Entonces, si mi actitud es incorrecta, mi respuesta, mi recompensa será limitada. Pero ¿qué dice Dios? Cuando oramos correctamente, entonces, aunque lo hagamos en privado, Dios recompensará de tal manera que aunque no quisiéramos que se note, la gente lo notará. Cuando nos humillamos delante de Dios, le pedimos, por ejemplo, que muy en el secreto, Señor, tengo un problema de carácter, oh Dios, lo reconozco y estamos delante de Él. Y no queremos mostrar que es que estamos reconociendo nuestros errores delante de los demás para que digan, uy, qué tan humilde es. Lo hacemos solo delante de Dios. Él nos transforma. Y cuando nos transforma sin decir nada, la gente va a decir, oye, pero tú estás muy cambiado. Esa es la bendición de la oración. Ahora, en esa comunicación personal, los motivos son muy importantes. ¿Qué me motiva a mí a orar? Es un buen punto que desarrollaremos en otros momentos. Pero aquí viene más. Empieza Dios a hablar acerca de no orar repitiendo y parloteando, porque se vuelve algo estéril y tiene su sentido lógico. Normalmente el parlotear o repetir es facilitar un proceso supuestamente espiritual, pero nos pone en una condición mecánica que rechaza totalmente esa relación que debemos de tener con nuestro Dios. Y eso nos permite una última idea para el día de hoy. Cuando hablamos que nos permite una relación con Dios, debemos de tener una respuesta. ¿Por qué una relación con Dios? Leamos el último versículo 8. No seas como ellos, los que parlotean, los que repiten y que creen que por sus oraciones recibirán recompensa. Mire lo que dice, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Entonces surge una pregunta, entonces ¿para qué oramos? Si Dios lo sabe todo. Ahí mismo está la respuesta y con lo que venimos hablando. Oramos no porque Dios necesite saberlo. Oramos no porque Dios no puede responder si no oramos. No, nada que ver. Dios puede resolver tu problema sin que tú lo pidas. Dios conoce todo lo que tú eres, lo que yo soy, sin que nosotros se lo digamos. O sea, no necesitamos orar en relación directa con lo que Dios necesita saber o necesita hacer. Él lo sabe todo y mejor que nosotros. Entonces, ¿por qué diantres, pamplinas, recorcholis, reflautas o zambombas oramos nosotros? Sencillamente en la frase está, porque tú, Padre, Él es nuestro Padre. Entonces no estamos hablando de una oficina pública donde hay una persona muy amable que su trabajo es responder a las peticiones y le pagan por eso. No hay una afiliación. Es una afiliación netamente del cliente y el que ofrece el servicio, en este caso.
No, 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 no. Con Dios hay una relación. Es nuestro Padre Celestial. Somos sus hijos. Y permítame hacer una ilustración simple y sencilla. Todo padre, toda madre ama a sus hijos. Y entonces, cuando sus hijos están pasando por una situación, hagamos un ejemplo que nos inventemos en este momento. Un hijo tiene que pasar un examen muy importante en la universidad y necesita una nota alta. Resulta que le dice, papá, mira, necesito ganar ese examen. Entonces el papá se da muy preocupado porque se queda preocupado porque piensa que el hijo necesita una alta nota y tiene un interés por esa afiliación de saber qué le sucede. Ahora recordemos que los padres humanos no son Dios, pero sí aplica esto, póngale cuidado. Resulta que el hijo va y presenta el examen y necesitaba sacar un 5 y sacó un 5. El punto es que el padre todavía no lo sabe porque el hijo está en la universidad. Sin embargo, un compañero de este hijo salió primero de la universidad y se encontró con el papá. Y le dice, oiga, don fulano, ¿cómo le parece que su hijo sacó 5 en el examen? Entonces el padre se pone alegre y feliz. Ya sabe porque le contaron. Dios lo sabe sin que nadie le cuente. Pero en esta ilustración, ¿qué pasa? Su hijo llega en la noche a la casa y el papá con mucho amor y cariño le dice, hijo, sabiendo que ya ganó el examen, ¿cómo te fue en el examen? Y el hijo le dice, no, bien, ahí lo presenté, todo bien, todo bien. Le dijo, pero ¿y qué? ¿Pero qué piensas? No, papá, no, pues menos mal que ya terminé ese examen. Bueno, y entonces, y el hijo no presta atención. Ahora, si es por la satisfacción de saber que su hijo ganó el examen, ya la tiene. Mi hijo ganó el examen, ya no estoy preocupado. Pero ahí va a surgir otra gran y tal vez más grave preocupación. ¿Por qué mi hijo no me cuenta que ganó el examen? Entonces no se trata de saberlo o no saberlo. Dios lo sabe todo. Se trata es de honrar una relación. Si Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, debe haber diálogo. Por eso oramos. Es una relación con Dios. Sí, Él contesta, Él responde, pero en términos, desde el punto de vista de Dios, no necesitaría Dios que oráramos para Él responder y hacer. Nosotros sí necesitamos orar. Dios es Dios y Él nos creó para tener una relación profunda con Él. Entonces, de alguna manera, no es la necesidad como vemos nosotros la necesidad de los humanos. Es el carácter de padre con el carácter de hijos. Somos una familia. ¿Estás listo para empezar a orar con una actitud correcta? Que no te motive como los hijos humanos, que buscan a los padres muchas veces, y de eso tenemos que arrepentirnos todos porque en algún momento lo hicimos. Los buscamos porque tenemos una necesidad. Y si no había la necesidad, entonces estamos distraídos con otras cosas. Una mala actitud. Tenemos un Padre amoroso y celestial que te quiere escuchar, me quiere escuchar, pero nosotros vamos a orar de corazón porque le amamos. Él nos ama. Padre, gracias por entender y comprender que hay muchas cosas en la oración que van mucho más allá de esos actos religiosos que nos hacen mostrar como buenos. Señor, ni siquiera es la necesidad la que nos debiera impulsar a orar. Es una relación. Ahora, en esa relación, como hijos, podemos pedir, podemos adorar, podemos alabar, podemos preguntar, podemos muchas cosas. Pero lo más importante es esa actitud honesta y sincera. Aquí estamos delante de ti, creyendo y confiando. Ayúdanos para orar de la manera correcta, con la actitud que te honre, te glorifique, te reconozca. Y cuando hacemos eso, te damos honra y gloria. Y estamos en disposición de poder bendecir a otros cuando ya intercedemos por ellos con la actitud correcta. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Nos encontraremos en una próxima ocasión.